El pueblo inglés, contra lo que sucedía con su monarca y con los escoceses, no tenía sentido teológico. Pocos países habían sido tan poco contaminados por la herejía o tan calificados por su devoción a Roma. Los lollardos eran una excepción reciente, pero en el momento de la ascensión de Enrique VIII habían perdido ya su supremacía en las universidades, lo mismo que en las casas de campo, habiendo quedado reducida su fe a ser la de un puñado de gentes oscuras y humildes que trabajaban en su oficio en algún callejón de Londres o que hacían carbón en los bosques de hayas de los Chilterns, en las casas solariegas o en las granjas de Inglaterra. Despertaban poco interés las grandes controversias doctrinarias sobre la predestinación o la justificación por la fe que desgarraban el continente. En general, el inglés se mantenía dentro de una fidelidad ignorante a las cosas que le eran familiares, en particular a la misa y a la liturgia romana. Pero en las universidades, en donde eran educados los funcionarios del Estado, y más especialmente en la de Cambridge, se había creado cierto fermento doctrinal con el contacto con los luteranos y con la difusión de sus escritos. Con todo, en los primeros años de Enrique VIII, esas opiniones innovadoras se reducían a un selecto círculo académico. Pero si el pueblo inglés era en su mayoría ortodoxo, era también generalmente anticlerical. Esto podía decirse con más verdad de los seglares de Londres y de las ciudades mercantiles. La nueva clase comercial había ya comenzado a disputar sus credenciales a la vieja iglesia, dominante y rica. Los gibelinos ingleses tomaban a mal los privilegios y envidiaban la riqueza de los eclesiásticos. Les indignaba que el clero estuviese inmune de la jurisdicción criminal de los laicos y que, en cambio, los laicos hubiesen de someterse a la jurisdicción criminal de la iglesia. ¿Por qué?, se preguntaban, un asesino podía quedar impune si era capaz de recitar un versículo de los Salmos, reclamando así el beneficio de la clerecía. ¿Y qué derecho tenía un tribunal episcopal para condenar a un laico por herejía sin permiso ni impedimento de la autoridad secular? Estas y otras quejas de las que tuvo que empezar a ocuparse la legislación en 1512 se ventilaron apasionadamente en el Parlamento de 1515. Una causa célebre cuyo misterio nunca ha sido aclarado completamente inflamó la controversia al rojo blanco. Ricardo Hunt, un sastre rico y caritativo, fue encontrado muerto, ahorcado en el palacio del obispo de Londres. Los seglares creyeron que se había negado a pagar los derechos de entierro exigidos por algún sacerdote avariento para el sepelio de un hijo de corta edad y que, habiendo perdido su causa en el tribunal eclesiástico, había apelado al real, por lo que había sido villanamente asesinado por los oficiales del obispo. La clerecía sostenía otra opinión. Mientras que el Londres seglar estaba dispuesto a creer cualquier horror de los clérigos, el tribunal del obispo, en presencia del cadáver, decidió que el sastre era un hereje impenitente, que se había suicidado. Su cuerpo, por lo tanto, fue quemado y sus bienes declarados confiscados por la corona. Con ello se llegó al desenlace. En la atmósfera de agrias recriminaciones que suscitó la muerte de Hunt, se aquilataban y discutían todos los problemas referentes a la Iglesia y el Estado, y sólo una pronta disolución del Parlamento pudo evitar una lucha feroz capaz de acarrear graves consecuencias. Pero, si la opinión era en su mayor parte laica y anticlerical, no era revolucionaria. El desarrollo de la reforma inglesa no estuvo inflamado por la gran irritación social que inspiró la sublevación de los campesinos de Alemania. Había ciertas cosas que el pueblo inglés no podía apoyar. Una era el impuesto exagerado, otra era una guerra con los Países Bajos que hubiera arruinado el comercio de lanas, la peligrosa agitación con motivo del empréstito amistoso en 1523 y el tono amenazador de la opinión pública en 1528, cuando Enrique VIII proyectaba una guerra con Carlos V. Fueron las luces rojas de aviso que mostraron al vigilante soberano los límites de su poder. Pero, si los bolsillos de los terratenientes, de los ganaderos y de los mercaderes de paños se respetaban, el gobierno podía estar tranquilo. Había sin duda un grave problema social que se hallaba en la base de todos los alzamientos populares del siglo. La tierra venía a convertirse cada vez más en algo que era preciso tratar desde un punto de vista comercial, debido al potente desarrollo del comercio de paños, que era el negocio más importante de Inglaterra. El ganado resultó más provechoso que el trigo, los pastos el 50% más remuneradores que las tierras arables. Se despertaron los apetitos de los terratenientes y de los especuladores de las ciudades. Se podían obtener grandes beneficios de la tierra y esto era posible de distintos modos, concentrando en una misma mano grandes posesiones, acotando tierras comunales para el cultivo o el pastoreo, o convirtiendo terreno arable en pasto de ganados.
Estos expedientes se conocieron ya en el siglo XV, no eran, pues, cosa nueva, pero en el siglo XVI se desarrollaron en una escala que originó gran miseria, alarma y críticas generales. ¿Qué le ocurriría al labrador al ser privado de su propiedad? A los muchos cultivadores de una granja que eran reemplazados por un solo pastor, a los pobres villanos que veían su manera de vivir suprimida por el cercamiento de fincas. El problema de una clase rural desposeída de hogares deshechos y de aldeas despobladas, de vagabundos merodeando en los caminos y afluyendo a las ciudades, era cosa seria. Se hizo todavía más grave en relación con las orientaciones de la política de la Iglesia, que convirtieron a los más celosos sacerdotes católicos en jefes potenciales de rebelión, que arrojaron a los monjes al mercado de trabajo y que dislocaron la maquinaria medieval que auxiliaba a los pobres. Es posible que el mal fuese más grave en la imaginación que en la realidad, y que los resultados económicos de los acontecimientos de los acotamientos de fincas hayan sido exagerados por los escritores contemporáneos, pero está fuera de duda que había quedado perturbada la tranquilidad inmemorial de la vida rústica inglesa y que se había creado una nueva inseguridad entre los pobres del campo. Como sucede generalmente en periodos de perturbaciones económicas, los ricos se hacían más ricos y los pobres más pobres. El poder de los intereses creados era bastante fuerte para frustrar todo intento del gobierno en aplicar un remedio. Es notable que, a pesar de todas esas causas de descontento a las que puede añadirse una constante subida de los artículos de primera necesidad, el gobierno de los Tudor no se vio nunca conmovido seriamente por los desórdenes populares. Sin un ejército permanente o una policía regular, pudo dominar la rebelión siempre o con no grandes dificultades, aunque, sin embargo, en 1549 tuvo que utilizar una fuerza ocasional de mercenarios extranjeros que se hallaba eventualmente en el país. Para ello había tres razones principales. Los levantamientos eran locales y sin relación unos con otros. Los nobles y los hidalgos, gentry, se mantenían aparte de los pobres. Entre todos los sentimientos políticos del pueblo sobresalía el respeto por la corona y la dinastía, y el espíritu de disciplina política tenía más profundas raíces en la nación a causa de la guerra dinástica, fresca en el recuerdo de todos, a la que se había puesto fin en el campo de Bosworth. La monarquía Tudor era un elemento imparcial en relación con el país y con la renovación de la lucha civil, el mantenimiento de la paz y del orden, el prestigio de la justicia, la represión de la insolencia aristocrática, la protección de los pobres, el impulso del comercio constituían los beneficios que la acompañaban. La dinastía sobrevivió a los peligros de una minoridad. Los intentos de alterar el orden legítimo de sucesión, colocando en el trono a Juana Grey, fracasaron como resultado de uno de los movimientos más rápidos y espontáneos de la historia inglesa. Aunque desde Matilde ninguna mujer se había sentado en el trono inglés, fue bastante para María, como lo fue para su hermana Isabel, ser hijas de un rey Tudor. Ejercitar los derechos constitucionales no era, en cambio, un ideal en sí mismo para el pueblo inglés de aquella época. Su preocupación dominante era que la dinastía Tudor gobernase y se consolidase. Era tan fuerte el sentimiento monárquico que Shakespeare pudo escribir sobre el rey Juan sin mencionar la Magna Carta, y la monarquía había arraigado de tal manera que, a pesar de los crímenes y crueldades de Enrique VIII, condujo al país a través de aquel período crítico de su historia sin que se experimentasen las convulsiones de la guerra religiosa. Enrique, durante un periodo de 14 años, 1515-1529, se satisfizo con dejar el gobierno efectivo del país a Thomas Wolsey. La ironía de la carrera de este hombre extraordinario consiste en que, mientras todas sus ambiciones estaban ligadas con el pontificado, nadie hizo más que él para preparar el camino para un estado erastiano, representando al Papa en Inglaterra como legatus a latere y reuniendo en sus manos todas las riendas del poder eclesiástico. Wolsey anuló la constitución medieval de la iglesia del país y enseñó a Enrique a ser el dueño de su propia casa. Al fin aspiró a ser papa, pero ni los luteranos supieron inspirar a la opinión pública tanta aversión a la jurisdicción forastera del pontífice como aquel cardenal que, en virtud de las bulas que había obtenido de sucesivos papas, consiguió establecer para sí mismo una nueva y odiosa forma de tiranía eclesiástica en Inglaterra. Se ha arguido que Wolsey era un gran reformador conservador que, si no hubiera sido por un fatal accidente, hubiese salvado la Iglesia Católica en Inglaterra. Llevó a cabo en parte ciertas reformas como la disolución de los pequeños monasterios y aplicó sus dotaciones a fundar los colegios en Oxford y en Ipswich, así como
parece que proyectaba otras cosas, entre ellas el establecimiento de 13 nuevas sedes episcopales. Pero puede dudarse que un hombre que personificaba en sí mismo casi todos los abusos de que se acusaba la Iglesia Católica en el siglo XVI, que era un pluralista en gran escala, que era de vida privada relajada y que descuidaba sus deberes pastorales, tuviese el espíritu de un reformador. La pasión dominante del corazón de aquel hijo de un ganadero de Ipswich, que reunía en su persona las funciones de Lord Canciller, de arzobispo de York, de obispo de Bath y luego de Wells, de Durham y de Winchester, de abad de St. Albans, de legatus ad latere, y que además administraba 3 obispados de extranjeros no residentes, era el poder y no la reforma. Pero que un hombre semejante le iniciase era un presagio de futuras transformaciones. Fue el último de los grandes estadistas eclesiásticos que gobernaron Inglaterra. Después de Wolsey, los seglares comenzaron a sentirse seguros de sí mismos, pero durante los 14 años de su poder fue, por consentimiento del rey, el autócrata de Inglaterra, sin limitaciones de colegas, parlamentos o consejos. En la Cámara Estrellada ponía freno a los nobles. Como canciller quebrantó la autoridad de los tribunales eclesiásticos. Como presidente del Tribunal de Peticiones, Court of Request, dio soluciones legales baratas al alcance del pobre. El rey delegaba con gusto el trabajo más pesado del gobierno a un servidor tan capaz, tan laborioso, tan sumiso. Como príncipe de la Iglesia no era insular, sino europeo. Sus poderes eclesiásticos procedían de Roma, y en Roma estaba concentrada su suprema ambición. La suerte del Papa no podía hacerle indiferente. Estaba decidido a que los franceses no esclavizaran al Papa, tanto en concepto de estadista inglés como en el de cardenal romano. Si los viejos enemigos de Inglaterra alguna vez echaron raíces en el Castello de Milán, con el tiempo habría un papa francés, un colegio francés de cardenales, una orientación francesa de la política pontifical, una segunda cautividad de Aviñón, no menos aflictiva que la primera, y la tiara papal estaría tan lejos de su alcance como la luna en el cielo. Así pues, estaba decidido a que Inglaterra tomase una parte completa, brillante y decisiva en el gran duelo europeo entre Carlos y Francia, sacando provecho de ambos rivales a la vez, a no ser que resultase demasiado comprometido mantenerse al lado del emperador contra el rey francés. El nombre del gran rey de Inglaterra debía brillar en toda Europa. Los extranjeros habían de reconocer en el gobierno de la isla una fuerza con la que era preciso contar, que debía atraérsela o comprarla. Wolsey no ahorraba esfuerzos para poner de manifiesto el esplendor y el poderío de su amo. Se empeñó mucho dinero y mucho trabajo en el gran juego internacional, aunque puede ser preguntado qué beneficios públicos se obtuvieron. Las dos potencias continentales estaban entonces bien equilibradas y la idea de que Inglaterra, incapaz de sostener por más de 3 meses un ejército en el continente, podía influir seriamente en aquel equilibrio o que podía romper la compacta monarquía francesa era quimérica. Además, los acontecimientos debían probar que el verdadero peligro para la libertad del Papa no procedía de Francia, sino de España. Después de la captura de Francisco en Pavía, llegó el saqueo de Roma y 2 años después, 1529, el Tratado de Barcelona, que ató de pies y manos al Papa Clemente a merced de Carlos. Y entre tanto se habían realizado 2 elecciones papales y, a pesar de la expresa promesa del emperador, Wolsey no era pontífice. Hacia 1529 la carrera diplomática del cardenal había llegado a su término. Los mercaderes de lana no le permitían, aunque lo intentó, desafiar al emperador, y el emperador era el dueño de la política papal. Como prelado que aspiraba a ocupar la Santa Sede, había montado el mal caballo. Como primer ministro inglés, preocupado por el comercio, no hubiese podido jugar a otra carta. Pero tampoco había motivo para hacer cualquiera de las dos cosas, y así, cuando el gran cardenal cayó, su astuto señor volvió la espalda al continente y se dedicó a la tarea más inmediata y más fácil de extender su autoridad sobre las islas británicas. Solo en Gales tuvo éxito completo. Entretanto, con el triunfo español en Italia, que fue consagrado en Barcelona, llegó la caída de Wolsey y la fundación de la Iglesia anglicana.